Y llegamos así al capítulo 50, capítulo final de este libro de Génesis. Este capítulo narra la muerte de Jacob y de José en Egipto, destacando que Jacob es enterrado en Canaán y José en Egipto. Por eso hay un poco de tristeza en este último capítulo de Génesis. Ya hemos prestado atención al énfasis que el libro de Génesis da a la muerte. Dios había dicho a Adán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así lo vimos en el capítulo 2, versículo 17. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, escribe, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El libro de Génesis es un ejemplo cabal del hecho del pecado y la realidad de la muerte. Principia con Dios y el hombre en el huerto de Edén y termina en un ataúd en Egipto. Este libro relata la entrada del pecado a la familia humana, pero también narra la fidelidad de Dios en proveer un camino de vida para el hombre. Prosiguiendo con nuestro estudio de Génesis, leamos ahora los 2 primeros versículos del capítulo 50, que dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Sabemos que los egipcios eran muy peritos en este tipo de cosas. Podemos decir mucho sobre las momias de Egipto. Tenían un método de sepultar que nosotros todavía hoy en día no comprendemos. José, pues, llamó a los médicos para que embalsamasen a su padre, o sea, para que lo convirtiesen en momia. Y eso, pues, fue exactamente lo que sucedió, y opinamos que la momia de Israel está en Hebrón hoy en día. Tengamos en mente que era su ruego que le llevasen y le sepultasen en la cueva de Macpela, porque su esperanza era una esperanza terrenal. Cuando sea levantado de la muerte, estará allí en esa tierra con la nación de Israel. La esperanza del creyente hoy día, es decir, del miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es el de poder ser arrebatado para recibir al Señor en el aire e ir a un lugar llamado la Nueva Jerusalén allá en el espacio. Son dos esperanzas diferentes, pero ambas son gloriosas. Ahora el versículo 3 de este capítulo 50 dice, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Empleaban 40 días para embalsamar, y evidentemente usaban ciertos procedimientos de los cuales no sabemos nada hoy en día. Y vemos que los egipcios lloraron por él, es decir, por Jacob. No creemos que fuera un luto profesional. Creemos que Jacob había llegado a ser un verdadero santo en la tierra de Egipto, y sin duda le respetaban por ser el padre de José. José fue libertador, pero creemos que a su padre le consideraban como un verdadero santo de Dios. Leamos los versículos 4 al 8. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Se ve cuánto le respetaban, cuánto le amaban y honraban a Jacob en la tierra de Egipto. Sin duda, este es el cortejo fúnebre más largo que el mundo jamás haya conocido. Recorrió desde Egipto a Canaán y hasta Hebrón. Uno se pregunta si Faraón exigió a esta gente dejar a sus pequeños y a sus ganados, para así él tener la seguridad que volverían. Faraón no quería perder a José porque todavía le necesitaba. Leamos ahora los versículos 9 hasta el 13. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán,
y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Quizá alguien se pregunte por qué Jacob no fue sepultado con Raquel en Belén. Sin duda no quedaba a más de unos 30 kilómetros hacia el norte. Bueno, creemos que la razón se declara aquí. Abraham había comprado la cueva y Jacob quería ser sepultado con sus padres en un lugar que fue comprado y pagado, como seguridad de que se quedarían en la tierra. Fue sepultado con los otros patriarcas porque todos tenían la misma esperanza de la resurrección. Sigamos con la lectura y vayamos a los versículos 14 al 17 de Génesis, capítulo 50. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Al parecer los hermanos habían ido a Jacob antes de su muerte y habían preguntado qué pasaría con ellos cuando él muriera. Tenían miedo de que José les tratara con desprecio y que se volviera contra ellos una vez que el padre muriera. Así pues, Jacob les había dado el mensaje para entregar a José, y estaba seguro que José no los perseguiría ni trataría de vengarse de ellos. Cuando los hermanos llegan a José con esta confesión, José llora por causa de esto. Ahora, los hermanos sí se arrepienten por su pecado. Leamos los versículos 18 al 21. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Note usted que la profecía con respecto a ellos, que se postrarían delante de él, ciertamente se cumple. José da a Dios toda la gloria aquí. Luego, la declaración de José en el versículo 20 ha llegado a ser un favorito en toda la Escritura. Amigo oyente, Dios tiene un propósito de largo alcance que usted y yo no vemos ni podemos ver. ¿Cuán humanos somos en cuanto a esto? A veces no podemos ver ni siquiera más allá de nuestra nariz. Cuando nos llegan las dificultades, nos preguntamos, ¿por qué permite Dios que nos lleguen estas pruebas? Recordemos que Dios tiene un propósito y no permitirá que nos suceda algo a menos que traiga algo bueno a nuestra vida. Leamos ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 50 de Génesis. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Los tres últimos versículos del capítulo 50, los versículos 24 al 26, nos relatan la muerte y el sepelio de José en Egipto. Escuchemos sus palabras. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y así termina el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y al final queda un ataúd en Egipto. ¿Qué había acontecido? El pecado había entrado en la familia humana. Y ahora surge la pregunta, ¿por qué no llevaron a José a Canaán para ser sepultado también allí? Bueno, es obvio que José era considerado héroe en la tierra de Egipto, y no creemos que los egipcios hubieran permitido que el cuerpo de José hubiera sido quitado de su tierra en aquel tiempo. Creemos que José era uno de los patriarcas sobresalientes a quienes los egipcios veneraron en gran manera, y sin duda erigieron algún monumento en su sepultura. En la vida de José vemos la misma esperanza que observamos en la vida de Jacob.
Tiene fe en Dios y en el futuro, y esta ha sido manifestada a través de toda su vida. Desde el principio mismo, esta fe le dio alegría de espíritu en medio de todas las experiencias oscuras de la vida. José también creía que Dios levantaría a su pueblo terrenal para heredar la tierra prometida. El libro de Hebreos hace mención de esto como el clímax de la fe en la vida de José. Dice el capítulo 11 de Hebreos en el versículo 22, «Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos». Ahora en Éxodo capítulo 13 vemos la manera tan maravillosa en que Dios honró a José y contestó su súplica. Moisés y los hijos de Israel llevaron los huesos de José con ellos cuando salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida. Y así, amigo oyente, concluye esta primera etapa del viaje que estamos realizando a través de toda la Biblia. Es nuestra esperanza que este estudio haya sido no solamente instructivo para cada uno de nosotros, sino también de mucha bendición e inspiración para usted.